Bueno, realmente necesitamos que sea Dios el que hable, porque si tengo que hablar yo, pues vais listos. Tengo muchas ideas, muchas cosas de las que hablar, pero al final todas las ideas toman forma solamente cuando Dios está obrando. Durante esta semana he tenido la posibilidad de estar en una reunión de pastores que tiene que ver con la Federación de Entidades Religiosas de España. Y pude ver que había la moción es como una propuesta. Había la propuesta de un hermano de Galicia que pedía que se echara a los unitarios de la Federación, porque son personas pues que no creen en la Trinidad, y la Trinidad es palabra de Dios, está en la palabra de Dios, todos lo sabemos, y aún así, aún ellos teniendo esa evidencia, pues niegan una de las cosas que es doctrina fundamental de la Iglesia, ¿no? Esto, sumado con que, bueno, hace como un año me llevé a los jóvenes de la iglesia, me los llevé a una iglesia que todos sabéis, que más que iglesia parece una discoteca, básicamente para mostrarles lo que no era una iglesia, ¿no? Estamos viendo que hay cosas extrañas que están entrando dentro de la iglesia y que hay pocos que se levantan en contra de estas cosas. De hecho, esta propuesta fue eliminada, o sea, no contó con la mayoría de votos. Por tanto, eso habla mucho del estado de la iglesia. Si podemos buscar 1 Corintios 3, 7 al 14, también hay diapositivas de eso, si no, hay diapositivas de los versículos. Después de las preguntas, hay las preguntas. Después de las canciones están las diapositivas con los versículos. No están todos, pero la mayoría sí. 1 Corintios 3, 7 al 14. Aquí vamos a ver una de las causas que han llevado al extravío, a la equivocación, a muchas iglesias. 1 Corintios 3, 7 al 14. 3, ¿era el otro? Aquí. He quitado 2 versículos. 1 Corintios 3, 7 al 14. Dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios, en el versículo 9, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto nos recuerda a lo de ayer de las piedras vivas, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar, se nos dice una cosa muy clara, que es que nosotros no somos quienes damos el crecimiento en las iglesias. No podemos hacer nada para hacer crecer las iglesias. Nada dentro de lo que es el marco bíblico, ¿sí?
no podemos hacer nada para hacer crecer las iglesias. Porque el que hace crecer es Dios. ¿Sí? Nosotros lo único que podemos hacer es plantar, regar, sembrar el mensaje, pero no podemos hacer nada para hacer crecer las iglesias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los seminarios bíblicos se empeñan en tener asignaturas de iglecrecimiento? ¿Por qué las iglesias se empeñan en tener asignaturas de iglecrecimiento, en saber cómo hacer crecer las iglesias? ¿Es algo bíblico esto? No, es antibíblico. Y ese texto es claro en eso. ¿Por qué? Y junta este texto lo junta con el tema del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No hay otro fundamento sino Cristo. Y mire cada uno cómo sobreedifica. Eso significa, está uniendo una cosa con la otra, eso significa que está hablando sobre personas que para hacer crecer las iglesias están poniendo un fundamento que no es, o están sobreedificando de una forma incorrecta. Es claro, a lo mejor en vuestra Biblia creo que hay un titulito por en medio, ¿no? En estos versículos, pero no os quite la idea de que los titulitos no estaban al principio, y que une una cosa con la otra, une el tema de la tierra, de que Dios da el crecimiento, con el tema de que Jesús es el fundamento, de que nosotros colaboramos con eso, y que mire cada uno cómo sobreedifica, y advierte de que hay gente que sobreedifica o edifica mal. ¿Sí? Es Dios quien da el crecimiento. Eso no quita la responsabilidad de la iglesia de plantar el evangelio. Yo de Cristo le hablo hasta mi sombra, ¿pero eso va a hacer crecer la iglesia? No. Será Dios el que vaya sumando a aquellos que tienen que ser salvos. No depende de mí. Por eso cuando a veces me dan a entender que es que como soy proselitista, digo, no, yo no tengo ninguna intención en que tú te sumes a nada. Yo solamente cumplo con el presentarte el evangelio. ¿Sí? Y después cada uno haga libremente lo que quiera. Porque es Dios quien da el crecimiento, no lo doy yo. Y en eso podemos estar plenamente confiados. ¿Sí? Porque ¿quién se ha adjudicado la tarea de hacer crecer las iglesias? Es justo este el motivo, el que la iglesia se adjudique a sí misma la obligación de hacer crecer las iglesias, que lo que está causando es una modificación doctrinal impresionante. Es justo eso. No es ningún otro motivo. Ahora estoy en la introducción, Esto es un poco el diagnóstico de la iglesia como se encuentra a día de hoy. Y vemos que estas técnicas de captación, estas técnicas que se usan para captar personas, no son más que artimañas, no son más que marketing, y no son más que coaching, y no son más que filosofía empresarial. Hemos cogido todos esos principios que no son bíblicos de cómo hacer crecer tu empresa, de cómo motivar a la gente a través del coaching, de cómo tal, y los hemos aplicado a la iglesia de una forma totalmente errónea. Tenemos algo que nos sobra, con lo que nos sobra y nos basta, que es la palabra de Dios. Pero hay algo, porque parece que solamente culpamos a aquellos que hacen engaño, ¿no? Que de algún modo u otro están engañando para captar gente. Pero hay personas también que quieren ser engañadas. Porque es muy sencillo un evangelio donde te dicen, vas a ganar más dinero, vas a ser sano, todos tus problemas se van a solucionar. Ostras, pues ¿quién no quiere una oferta así? ¿No? Es como cuando te llaman por teléfono y te dicen, sí, es una oferta tremenda. Después, claro, lo contratas y dices, ostras, me han timado. A ver,
No venden duros a 4 pesetas, que se dice, o sea, no venden 5 pesetas a 4 pesetas, o no venden 5 euros a 4 pesetas. Yo compro 5 euros con 4 euros. No te van a dar más por menos. Las cosas tienen su valor. Y la Iglesia lo que ha abandonado es la sobriedad. Ayer hablábamos y preguntamos qué es ser sobrio, ¿verdad? Ser sobrio es sin adornos, no adornar las cosas, mostrarlas tal cual son, con transparencia. No hacer pintar más bonito el Evangelio de lo que es, que ya es suficientemente bonito. Son las buenas nuevas de salvación. No es poner una moda guay, moda hipster que ahora se dice, que ahora estamos en el cristianismo hipster. No es todos vamos de guays y con las melenas y con... No es eso. No es decorados de neón. Y rayos láser por toda la sala, como si fuera una discoteca hardcore de las de entonces. Hace unos años, cuando yo era adolescente, se llevaba todo el tema este del hardcore, y los láser se movían mucho solamente en esa área. Pues ahora hemos traído los rayos del hardcore, los rayos láser del hardcore, los hemos traído a la iglesia. O sea, es un poco surrealista. Y tampoco no es estar en fiesta cuando vemos que las iglesias están en pecado. No es momento de fiesta si la iglesia está en pecado. Entonces hemos querido aparentar de muy bonito, ¿no? Las cosas, y esos son los sepulcros blanqueados, parecen genial, o sea, aspecto exterior es genial, todo parece fabuloso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? De victoria en victoria. Y a lo mejor está en pecado. De victoria en victoria no, de miseria en miseria. Y además, con todo ese pecado que hay, entonces ponen títulos de "a por nuestro futuro glorioso". ¿Es nuestro futuro glorioso o es el futuro glorioso de Cristo y que nosotros hemos heredado con Él? Y no solamente eso, sino que parece que ya no está de moda vender la Biblia. Ahora está de moda vender la visión. Y hacemos cultos de visión y ADN, que ahora se está poniendo de moda. Y en esos cultos de visión transmitimos la visión que tenemos y que decimos que Dios ha dado a esa congregación en concreto. La voluntad de Dios está en la Biblia, no hay más que inventar. No hay nada más que inventar. Y entonces también vemos cómo los pastores predican más la denominación que el Evangelio y se predican más a sí mismos que a Dios. ¿No habéis asistido a alguna predicación o habéis escuchado predicaciones por internet de lo cual la hora de predicación o la hora y pico, media hora es hablar sobre sí mismo y su ministerio? ¿Cuántos pueden levantar la mano de que han escuchado eso? Pastores, predicadores que de la hora de predicación, del tiempo que sea, la mitad se lo pasan hablando de sí mismos. Muchísimos. Y en cambio Pablo decía que no iba a hablarles de él, que les hablaba del Cristo, y defendía eso. ¿Y cómo ha cambiado, no? Ha cambiado mucho la historia. Dice Eclesiastés 7:3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Por qué las iglesias están en fiesta cuando hay pecado? Este texto lo que nos da a entender es que si estamos en fiesta cuando hay pecado, no hay posible solución al pecado. El corazón se enmienda cuando hay sobriedad. Cuando dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si alguien viene y os dice, ay hermano, es que yo vengo a que me animen, te voy a dar una respuesta para que le des, que es, yo vengo a escuchar la palabra de Dios
Y si no toca que hoy sea de ánimo, bendito sea el Señor que sabe el alimento que me conviene. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Otra más. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios, es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ansias de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos desviados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los cuentos de vieja. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo aquí le está poniendo las cosas complicadas realmente a Timoteo. Le dice, no te desvíes, habla la palabra como es, a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier momento, como es, no la cambies, reprende, redarguye, exhorta, porque sí que es verdad que llegará el tiempo en el cual no te quieran escuchar. Pero tú sé sobrio, soporta la aflicción, o sea, soporta el que no te escuche ni el que tengas que batallar para seguir presentando el Evangelio como es. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos a día de hoy predicadores no cumplen su ministerio? O a lo mejor es que no fueron llamados, pero yo ahí no entro. ¿Cuántos no cumplen su ministerio? Aquí el listón que le estaba poniendo Pablo a Timoteo era un listón muy alto. Da igual lo que tengas que pasar, el Evangelio no se cambia, es el que es, sigue predicándolo. Y aquí no habla de animar, ¿Alguno ve a alguien el tema de animar aquí? ¿Verdad que no? Bueno, es curioso, También vemos que estamos en un momento, y bueno, ya hace tiempo, o sea, ya ahora como, no sé, ya me estoy haciendo viejo, como casi 20 años, ¿no? Que entra en la filosofía de las mega iglesias, o sea, una iglesia no es iglesia si no somos algo, lo cual a mí siempre me recuerda a Babel, hagámonos un nombre, ¿sí o no? ¿No recuerda a Babel? Hagámonos un nombre. ¿Es posible vivir el Evangelio en una mega iglesia? Macro o etcétera. ¿Cómo es que nos sobreedificamos los unos a los otros? Nos sobreedificamos en el amor a los unos a los otros, en el soportar los unos a los otros, en todo eso. ¿Es posible en una congregación en la cual no conoces a nadie? Solo vas, te lo pasas genial y te vas a tu casa. ¿Es posible? No. ¿Es el modelo bíblico de iglesia? No. Algunos usan ese tipo de congregaciones para pasar inadvertidos. Yo llego, me divierto, me vuelvo a mi casa, nadie se mete en mi vida. Pero es que el Evangelio, la palabra de Dios, se mete en tu vida. Se mete en tu vida, no es como ir a un teatro. La palabra de Dios te encara con cómo Dios quiere que tú seas. Te encara y te reta a eso. Te reta a vivir en coinonía, en buena unidad con tus hermanos. Pero si no hay coinonía y no hay nada, algunos aprovechan ese tipo de iglesias para pasar inadvertidos.
pero el Evangelio se mete en tu vida y es normal y debe ser así. Exhortaos los unos a los otros. Es normal que unos a los otros nos metamos hasta cierto punto en la vida de los demás. ¿Para qué? Para animarles, para alentarles, para decirle, hermano, tienes que mejorar en esto y en aquello. Es algo necesario. Hemos visto que las iglesias han pasado de ser iglesias a ser empresas, que los miembros han pasado a ser clientes. Tanto, siempre el cliente tiene la razón, y el cliente siempre quiere un buen servicio, ¿no? Además, nunca va mejor que esa palabra para esto, un buen servicio. Así que ahora mismo los clientes de esas iglesias lo que solicitan son cosas bonitas que escuchar, cosas atractivas, cosas fascinantes, y el Evangelio se ha convertido en un show dominical. Ya no se confronta a la persona con el pecado, no se habla de pecado, solamente se habla del futuro glorioso que vas a tener. Pues con pecado ninguno, futuros pocos. En vez de confrontar a la persona con el pecado, se habla de prosperidad, se habla de victoria, se habla de sueños personales, de visión, de denominación, de crecimiento personal, de subir el ego y venga, qué grandes somos todos. Y todo eso en medio de focos, luces, láser, ¿sabes? Es que es un poco, da risa pero da pena también, es verdad. Y además vemos que en ese tipo de congregaciones ni tan siquiera hay luz para leer la Biblia. O sea, como no lleves la Biblia en un móvil, poco vas a leer, porque no hay luz para leer la Biblia. Pero la cuestión es, ¿para qué se necesita la Biblia si no se sigue? Entonces normal, ya no lo necesitas, por eso ya lo han quitado. Los predicadores han abandonado la palabra porque ayer leíamos primera, segunda de Pedro y hablábamos de la piedra de tropiezo, ¿verdad? Para muchos llamados cristianos la palabra sigue siendo piedra de tropiezo, algo que no aguantan. No lo aguantan. Y entonces lo cambian por otras cuestiones. El otro día, esta semana, estaba comiendo con una compañera de un curso que ella se llama a sí misma que es cristiana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sé por qué queda conmigo, porque siempre que hablo con ella es para redarguirla. Y le digo, ¿cómo te puedes llamar cristiana si no conoces la Biblia? ¿No? Digo, es como si yo trabajo en una gran empresa y no sé el código de buenas prácticas de la empresa y no sé quién es mi jefe y no sé mil cosas, ¿no? O sea, qué extraño, ¿no? Le digo, tú te has hecho un cristianismo a tu medida, una idea, la que tú quieres, y con eso estás contenta. Me costó como una hora para que me diga, sí, es verdad, debiera leerme la Biblia. Si me llamo cristiana, claro, si no, pues no hace falta, ¿eh? Como es piedra de tropiezo para muchos predicadores y pastores, la palabra de Dios, se han convertido en predicadores de mentira. Y eso es muy grave. Pues Dios también juzgará eso. Y lo más grave es que hay gente que gracias a ese tipo de predicadores y pastores creen que siguen dentro del reino de Dios porque siguen asistiendo a una llamada iglesia donde no se predica el Evangelio como tal. Y eso es realmente grave, porque al menos si estuvieran en el mundo, si estuvieran fuera de la iglesia, al menos sabrían exactamente dónde están. Pero de este modo calman sus conciencias. Esos predicadores no dejan de ser predicadores de apostasía. El otro día veía un vídeo de Kais Luna donde decía,
Igual que las jirafas tienen jirafas junior, o si tú tienes un hijo, el hijo de Julio Iglesias, Julio Iglesias Junior, ¿no? Se llama. Pues dice, pues nosotros si somos hijos de Jehová, somos Jehová Junior. Si somos hijos de Dios, somos dioses. Menuda herejía. Menuda herejía. Eso es por la lógica esa que él se ha creado, pero que a mí me muestren qué parte de la Biblia está eso. Eso es una muestra más de que hemos dejado la Biblia de lado, por eso también la tira al suelo. Hemos dejado la Biblia de lado para poner nuestras creencias, nuestras filosofías en primer lugar. Y algunos, sin ser tan descarados en temas de herejía, pues lo que te venden es: ten tu mejor vida, que esta sea tu mejor vida. Pues qué mal, porque si esta va a ser tu mejor vida, eso significa que la próxima la vas a pasar en el infierno. Yo espero tener una mejor vida después. Si yo quiero que esta sea mi mejor vida, eso significa que ya estoy asumiendo que la próxima va a ser nefasta. Se va a parecer a aquello como el templo del sol del PorAventura. Sales chamuscao, Y esas predicaciones y esos predicadores parecen más una sesión de coaching, de tú puedes, venga, vamos, que realmente algo que sirva, valga la pena, que pueda salvar sus vidas, ¿no? Alguna frase he recogido de Marcos Witt, por ejemplo: descubre el campeón que hay en ti. Dile a tu hijo que va a ser millonario. Este es el poder de la afirmación. Este es el secreto. El libro del secreto. Si el mundo para eso no necesita a Cristo. Ya tiene el libro del secreto. Es un fiasco, pero bueno. Yo me lo leí para saber de qué iba. ¿En qué texto bíblico han encontrado tanta paparruchada, como se dice por ahí? Se dice paparruchada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vayamos a Hechos 4, 11 al 12. Y esto se enlaza muy bien con lo que leímos ayer sobre primera y segunda de Pedro. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada, la piedra desechada por vosotros los edificadores. Está hablando a la iglesia, le está diciendo: vosotros que os llamáis iglesia, habéis desechado a Cristo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la primera piedra sobre la que se edifica, cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Sobre esto leíamos ayer en primera de Pedro 2.8, ¿no? Cuando hablaba de la piedra de tropiezo. También leamos Gálatas 1, 6 al 9. Todavía seguimos en la introducción, os aviso, Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado, le habla Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, aquí está hablando de gente que está tergiversando el evangelio, haciéndose un traje a medida. No que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo repite 2 veces: sea anatema, sea maldición. No que le vaya a pasar nada, porque a lo mejor no le pasa nada en esta vida, pero la próxima la va a tener complicada. Segunda de Corintios 11, 3 al 5 dice: pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra vista, vuestro entendimiento, sean de alguna manera extraviados, perdidos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habíais recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Le está diciendo a la iglesia, bien toleráis las doctrinas erradas, bien las toleráis, cuidado. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No podemos tolerar las falsas doctrinas. Algunos dicen, y de eso también hablaremos, no, es que unidad, diversidad, o sea, hay que aceptar la diversidad, pero ser uno y no sé qué y tal, una cosa muy extraña. Tanto así que llegamos a aceptar a los unitarios también. ¿Hasta qué punto podemos hacer la manga ancha? ¿Hasta qué punto? Ya cabe de todo. Pues también metemos a los mormones y a los adventistas y a quien haga falta, tú. ¿Quién más cabe? Venga. Dios no tiene la manga ancha. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y segunda de Pedro, que también lo leímos ayer, 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, no de forma abierta, de forma encubierta, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disolución es que no es algo puro, es que estás metiendo algo contaminado dentro del agua. Y esa es una disolución, ¿sí? ¿Significa que es totalmente negro? No, pero tampoco es blanco, tampoco es transparente, tampoco es limpio. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Todas las noticias que salen de los evangélicos en la televisión, todos son malas prácticas, y fruto de este tipo de personajes. Y por avaricia, por querer dinero y lo que sea, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Antes hablábamos de que habíamos convertido las iglesias en empresas. Esto es bíblico. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Dónde se hace mercadería? ¿Dónde se hace mercadeo? En las empresas, ¿no? En las empresas, en los supers, en los supermercados. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si saltamos al versículo 15 en 2 de Pedro 2, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el 17 sigue, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas, grandilocuentes y vanas, seducen con concupiscencias, con deseos desviados. Pues claro, ¿quién no quiere ser próspero? Pues todo el mundo, venga, vamos allí. Pero seducen porque existe esa concupiscencia en esas personas, ¿sí? Si alguien no es avaro o no quiere acumular más riquezas, que también los hay de forma natural, que dice, no, yo estoy muy a gusto, no le va a atraer ese tipo de doctrinas, pero a lo mejor le atraen otro tipo de doctrinas equivocadas. Entonces, todo depende del interior del corazón de cada uno. Y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, si se vuelven otra vez al mundo, enredándose en todas estas disoluciones, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí no habla de posesión demoníaca, porque algunos lo vinculan, no habla de nada de eso, pero sí que su postrer estado emocional, anímico, 1000 cosas, viene a ser peor que el primero. Y estas iglesias, mega iglesias, vemos que tampoco alaban a Dios, todo es saltar y hacer músicas guays y decir yo tengo la fe, soy más que vencedor. Incluso pues llegas al punto, ¿no?, de que vas, cuando llevé a los jóvenes para ver esa iglesia, pues se pone música de Rihanna y alguien te canta Rihanna entre la alabanza y la predicación, como si fuera algo normal. Da pena, realmente da pena. O también lo podéis ver por internet, que también se ponen a bailar el Gangnam Style en una iglesia, que hay que hacer el mono o el payaso para captar gente. Si la gente no viene por el Evangelio, da igual, pero no se puede pervertir el Evangelio. O eso, o cantar música merengue tipo merengue, tipo salsa y tal, y con bailarinas con sus minifaldas. Gloria al Señor, ¿no? Los hombres contentos, aleluya. O te montan un cabaret con aquellos flecos, ¿sabéis? Los cabarets, ¿no? Para celebrar la Navidad. O sea, celebramos el nacimiento de Cristo, de algo que es puro, con un cabaret. O sea, es fabuloso, O sea, hace falta que alguien vaya con la venta de cigarrillos. El liberalismo moral, la corrupción, ha entrado en la iglesia. Y solamente lo podemos remediar nosotros, denunciando todo eso. La iglesia lo ha permitido. ¿Pero por qué? Pablo decía que bien lo toleráis en 2 de Corintios 11, 3 al 5. Bien lo toleráis. ¿Lo estamos tolerando como iglesia esto? El titulillo del encuentro es Iglesia centrada. ¿Centrada en qué? Pues centrada en el Evangelio. No centrada en formas de captar gente. No centrada en cuál es el método de crecimiento. Vamos a hacer células, todos corriendo, a ver si con eso crece más. O iglesias multi-church, que se le llama ahora, ¿no? Suena súper guay. Que es, vamos a hacer iglesias pequeñitas y después el domingo nos vamos a la iglesia grande. Pero entonces, ¿para qué? Si ya tienes la iglesia pequeñita, ¿para qué quieres una grande? Detrás hay el hagámonos un nombre. Babel, la gran confusión. Y algunos dicen, oh, hombre, no los juzgues, Dios los juzgará. ¿Lo habéis escuchado eso? ¿Sí? Muy bien. Pero si dejamos que solamente Dios los juzgue, solamente les cae el infierno. En cambio, si nosotros les reprendemos, a lo mejor hay oportunidad de que se vuelvan de sus malos caminos. Y la palabra dice, exhortaos los unos a los otros. Para exhortar no hace falta valorar las cosas. ¿Y qué es juzgar? Es valorar. Tú cuando vas a un juez, te dice, oye, esto en relación a la ley, esto, lo que has hecho está mal, o está bien. Es valorar. Entonces, los cristianos no podemos juzgar, y tanto. Sí, pero la cuestión es cómo también valoramos. Ahí es donde entra el kit de la cuestión. Tenemos que valorar ¿para qué? Para edificar, no para destruir. No para destruir a esas personas. No para ir detrás, anda, mira esta persona, mira lo que está haciendo. Oh. No. Es, vamos a ir a hablar con la persona y vamos a decir, hermano, creo que te sucede esto. Sería bueno que cambiaras. La palabra de Dios insta a no hacer eso.
De modo que dentro de todo este contexto hemos hecho, hasta ahora solamente es el diagnóstico, ¿eh? O sea, como cuando vamos a la clínica de psicología y te pasas unas 2 sesiones haciendo el diagnóstico, ¿vale? De las 12 del plan terapéutico, las 2 primeras son diagnóstico. Pero si no hacemos un diagnóstico, después no podemos ver cuál es el tratamiento. Este es el diagnóstico de la Iglesia. Y llega a tal punto que ahora ya la gente ya no sabe ni qué modelo es el bíblico. Todo depende de cuál te gusta, qué iglesia te gusta. Es como, oye, yo prefiero ese súper porque está mejor organizada la comida. Y no sé qué y tal. No, es que aquí hacen desayunos. Me voy aquí que ahí desayuno. O, me parece, ¿es mercadería sí o no? Es empresa, ¿eh? No, me voy con Vodafone o con Movistar o con no sé quién porque me da esto más que el otro no me da. La cuestión es, solamente tienen que dar una cosa y es el evangelio tal cual es, ¿eh? Sobrio, con sobriedad, con limpieza, sin ningún adorno. Pregúntate eso. Y todo lo demás es superfluo. Realmente deberíamos orar por esto y quiero que nos vayamos con ese... No he acabado, ¿eh? Aquí acaba la introducción, yo aviso. Que nos vayamos con esa carga de poder orar. Como yo os decía, es necesario centrar a la Iglesia en el Evangelio. En ninguna otra cosa. No en una alabanza bonita, o en unos focos, o en un fiesta de bienvenida, ¿eh? Con cócteles y cosas de estas. No. El Evangelio debe ser la esencia y el centro del mensaje de la Iglesia. El Evangelio es Evangelio de buenas noticias, pero también es un Evangelio de malas noticias. Buena noticia para aquel que lo acepta. Gloria al Señor. Entonces, Él viene a entrar dentro del reino de Dios y viene a ser coheredero con Cristo de ese reino celestial y de esa eternidad en los cielos con Dios. Pero el que no lo acepta viene a ser heredero de la muerte. Imagínate, el infierno no es que sea fuego, a lo mejor ni tan siquiera es eso, pero imagínate que todos los malos los juntas, los metes en la misma olla, todos los malos de todos los tiempos. ¡Qué asco! A día de hoy siempre hay esa mezcla, ¿no? Y aún, pues es lo que la gente dice, bueno, te puedes encontrar buena gente. Pero imagínate que los apartamos a todos, los malos y los buenos, los juntamos a todos los malos de todos los tiempos y los metemos todos en la misma olla. ¡Qué terrible! ¿Quién puede aguantar eso durante toda una eternidad? Eso significa que no tiene fin. El único estándar aceptable es la palabra de Dios y el Evangelio debe ser nuestro centro. Y el Evangelio no es solamente decir soy salvo por la sangre de Cristo, porque eso es reducir a la nada el Evangelio. El Evangelio es toda la palabra de Dios. Es toda. Martín Lutero dijo que el Evangelio es el artículo principal de toda doctrina cristiana. Sin el Evangelio queda sin fundamento y sin razón de ser cualquier otra doctrina. Sí, es cierto. Pero cuidado a ver que no reduzcamos el Evangelio a casi la nada. El Evangelio es toda la palabra de Dios. El Evangelio no es un código de ética, no es un código de buenas prácticas. No es un haz esto, no hagas aquello, Porque entonces hay gente que te dice, no, yo no necesito la iglesia, yo no robo, no mato, no tal, no cual. Y si te digo que habrá muchos de estos buenos que estarán en el infierno, porque no han aceptado a Cristo. Es una cuestión de rendición. El Evangelio no tiene nada que ver con cambiar nuestra carcasa. No es un cambio de carcasa, no es un cambio de prácticas, no es un cambio de obras.
es una regeneración interna que se muestra externamente. Y ese cambio viene del arrepentimiento. Y es un arrepentimiento que hace, de ese arrepentimiento nacen esas buenas obras. ¿Puedes hacer buenas obras con tus esfuerzos? Sí, pero entonces de nada valen. La fe sin obras es estéril, pero las obras sin fe también lo son. Y está claro que si no se observan esos frutos o esa muestra exterior, pues algo pasa, ¿no? Esa persona debe valorar en qué punto se encuentra con Cristo y a lo mejor que realmente ha aceptado a Cristo de una forma intelectual, ha entendido que sí, que Él existió, que Él hizo eso, pero realmente no lo ha aceptado interiormente. Necesita todavía hacer ese proceso de conversión. Y es que el Evangelio no solamente va a transformar tu forma de hacer, va a transformar todo, va a transformar tu identidad, quién eres. Ya no vas a ser de derechas ni de izquierdas, ya no vas a ser latinoamericano ni europeo, no. Por sobre todas las cosas soy un hijo de Dios. Y eso cambia la identidad completamente. Y eso es lo que permite pues que podamos estar unidos unos con otros. ¿Por qué? Porque lo que nos une es mayor que cualquier otra cuestión trivial por las que el mundo de hoy en día se divide. Y nos va a transformar también la forma de ver las cosas, ¿no? El otro día hablaba, ya casi como cabreado, y decía, ¿por qué todavía hablamos de política en cuestiones de que si este no sé qué, que si este tal, que si este cual? La única cosa que nos debería interesar es, ¿esta persona tiene valores bíblicos? ¿Esta persona tiene valores morales cristianos? ¿Sí o no? Porque sabemos que una buena política económica no nos va a sacar de la crisis. No nos va a sacar de la crisis. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios bendice cuando hay arrepentimiento, cuando hay buenas obras, cuando hay esa rendición a la palabra de Dios y a sus valores. Lo que ha propiciado que esta Europa y que Estados Unidos fueran los más prósperos fue en su momento que tenían unos valores muy concretos y una fe muy concreta. Ahora, perdidos esos valores y perdida esa fe, solamente nos queda la deriva, igual que el resto del mundo. Dios nos llama a ser antes que a hacer. No hay nada que podamos hacer para merecer nada de Cristo, pero sí que somos llamados a ser. Y si nos rendimos a Él y somos hechos hijos de Dios y hermanos con Cristo, entonces ahí sí tenemos una gran promesa esperándonos. Y es necesario ese renacer, El Evangelio no se trata de buenas prácticas, el Evangelio se trata de no de algo que pueda yo hacer, sino de algo que Cristo ha hecho por mí. Y ese es el Evangelio. Y el Evangelio debe ocuparse en primer lugar de la verticalidad de nuestra relación con Dios. No puede ser que nos estemos ocupando en hacer buenas obras, vamos a hacer obra social. Eso cuando ya tengamos lo primero hecho. Entonces encontramos entidades cristianas en las cuales no hay ningún valor cristiano.
Porque lo principal es ayudar a los demás. Pero ¿en qué mostramos ahí el amor de Dios? El amor de Dios se muestra en el Evangelio, por sobre todas las cosas. Y yo me puedo morir de hambre, pero si me muero de hambre, sé que voy a ir con Cristo. Y si no, que se lo digan al apóstol Pablo, que tenía que caminar kilómetros y kilómetros para predicar el Evangelio. O que se lo digan a tantos y tantos que han sido quemados, que han sido crucificados dentro de la cristiandad. Han sufrido. A esos de aquellas épocas, diles que lo principal es mostrar el amor de Dios haciendo acción social. Ellos entendían que lo principal era el Evangelio. Que después podían ayudar al hermano o al que tuvieran cerca, sí, vale, muy bien. Pero lo principal era el Evangelio, no era ayudar. Lo principal es la verticalidad. Si no empezamos por la verticalidad, en ningún momento habrá una horizontalidad equilibrada. Siempre es más importante la obra espiritual que la obra social. Pero ¿por qué nos centramos en la obra social? Vamos a dar alimentos en esta iglesia. Vosotros ya sabéis que nosotros siempre nos hemos negado a eso y que los alimentos que damos no son de banco de alimentos, sino que son recogidos entre nosotros para los propios hermanos que están en necesidad. Eso es porque así atraen gente, lo saben, ¿eh? La gente, como además no lo reparten entre semana, lo reparten después del culto, para que vengas al culto. Pero dicen, no, es que así escuchen el Evangelio. No. En el momento en el cual tú le estás dando algo a cambio, eso a nivel cerebral, y ya hay experimentos sobre eso, ya se justifica, ellos lo justifican, y por tanto el Evangelio no les va a entrar. No les va a entrar. Habían experimentos que se les decía, mira, tú vas a defender por ejemplo, a Podemos, y eres del PP, y tú que eres de Podemos vas a defender al PP. Y yo te voy a pagar 100 euros a cada uno. Si yo les pagaba algo, no cambiaban de idea. O sea, eran capaces de defender una cosa y la otra. A nivel cerebral, ellos podían justificar esa disonancia porque había un beneficio. ¿Sí? Pero en cambio, si no había ningún beneficio, si yo digo, mira, vamos a hacer un juego. Tú que eres de Podemos vas a defender al PP, tú que eres del PP vas a defender a Podemos. Si no había ningún beneficio, se creaba un cambio de opinión. Un cambio de mentalidad, que es lo que hablamos siempre. Entonces, ¿sirve de algo dar alimentos? No. Una vez más, incluso hasta la ciencia te defiende que no es así, que no se funciona así. Mira, ahora me he acordado de ese experimento. Ya no me acordaba, de primero de carrera. Juan 6, 26 y siguientes dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les hizo el milagro del pan, y le seguían, pues anda, mira, alguien que nos da de comer, qué bien, y no hay que trabajar por ello. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, la cual Jesús os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, no me busquéis por el pan que os di, que sació vuestros vientres, buscadme realmente por el otro pan que os estoy dando, que es el pan espiritual. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La Iglesia está, parece que muy preocupada, ¿no?, por los problemas sociales.
que si la pobreza, que si los refugiados, que si mil cosas. Que si la política, que ahora pues estamos sin gobierno, esto es genial. Pero lo que podemos ver en la Biblia una y otra vez, incluso los que estáis estudiando el libro de Ezequiel, es que todas las crisis políticas, territoriales, económicas, provienen de algo muy concreto, que es causado por el error del pueblo, por el pecado. ¿Sí? El Evangelio, hemos dicho que el Evangelio debe ser la esencia y centro del mensaje de la Iglesia, que el Evangelio debe ocuparse de la verticalidad en primer lugar. 3. El Evangelio no debe encapsularse dentro de 4 paredes. El Evangelio debe impregnar todo aquello que somos. Antes he hablado de que el Evangelio debe cambiar nuestra identidad. Por tanto, yo soy hijo de Dios estando en la iglesia, yo soy hijo de Dios estando comprando en el súper, yo soy hijo de Dios estando en el trabajo, yo soy hijo de Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia yo soy testigo de lo que Dios ha hecho por la humanidad. ¿Y testigo qué significa? No solamente ver, es comunicar. Es comunicar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debe cambiar también, por tanto, yo soy hijo de Dios también en mi hogar. Y debe cambiar también nuestra forma de trabajar en el hogar. Debe transformar nuestras prioridades y nuestras prácticas en el hogar, en el mundo profesional. En la sociedad, en la cultura. Qué bueno sería, yo siempre lo he dicho, que los cristianos nos metiéramos en hacer investigación y en escribir y en publicar cosas y en demostrar pues cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Me parece que los cristianos le tienen miedo a la ciencia. ¿Qué miedo a la ciencia? Dios es Dios. Y si es así, que yo lo creo y tengo fe, los resultados van a salir. Es imposible mantener una moral cristiana en una sociedad sin evangelio. Por tanto, en el lugar en el que estemos, ya sea en el trabajo, en nuestra familia, en cualquier lugar y circunstancia, debemos comunicar el evangelio. Colosenses 1, 15 al 20, en el versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él ha venido a reconciliar todo, a unificarlo todo. También a unificar el cómo tú, no a dividir en ahora estoy en la iglesia, ahora soy santo, gloria al Señor, y ahora tengo cara de piadoso, aleluya. No, es que debo ser igual de piadoso en la iglesia que fuera de la iglesia. Y el evangelio, por tanto, hemos dicho que no tiene que estar dentro de esas 4 paredes. El evangelio sin visión de misión, cuidado que es un juego de palabras, el evangelio sin visión de misión no es evangelio. El objetivo es, antes hablábamos de las macroiglesias, el objetivo no es tener macroiglesias, leudar iglesias. El objetivo es siempre plantar nuevos lugares de testimonio, y ese es el objetivo de la iglesia. Plantar siempre nuevos lugares de testimonio. Y que cuando un lugar de testimonio ya está afincado, es colaborar, si hay posibilidad, en abrir otros o en colaborar con que otros puedan crecer. ¿Crecer cómo? Ya hemos dicho, nosotros no somos quien hacemos crecer.
Lo único que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio y que el Evangelio haga su obra. Nada más. A mí me asombra cuando Pablo y Silas estaban presos, en Hechos 16, 25 y siguientes, lo podéis apuntar, Hechos 16, 25 y siguientes, para que os lo podáis leer. Pablo y Silas están encarcelados y aún así hay un terremoto y tal, se abren las puertas de la cárcel. Cualquiera habría pensado, ¡qué bien! ¡Gloria al Señor! Nos ha librado, nos vamos por patas. Aún en esa circunstancia, Pablo y Silas no se van de la cárcel, sino que la aprovechan para evangelizar al carcelero. Entonces el carcelero se los lleva a su casa a comer y después vuelven a ser encarcelados hasta que les liberan. Se los lleva, entiendo, de, como se diría en catalán, de amagatotis, o sea, amagat, de escondidas, ¿no? Se los lleva de escondidas, ¿vale? A comer a su casa, pero claro, como sabe que no se han ido de la cárcel, no van a tener ningún problema en volver a la cárcel. ¿Nunca os ha asombrado ese texto? Es fenomenal. O sea, ven que tienen esa visión de que su misión en el mundo es predicar el Evangelio, incluso estando en la cárcel y teniendo posibilidad de huir. Es así como debe actuar la Iglesia, teniendo esa visión de misión. Y no irse a predicar donde ya ha sido predicado el nombre de Cristo. Romanos 15:30 dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Qué fácil es para algunos que dicen, siento el llamado de ser misionero. Me voy a Nueva York. Gloria al Señor. O algunos de Latinoamérica que dicen, me voy a España. Los habéis visto también, ¿no? Pero si ya hay puntos de testimonio. Vete donde no haya. O donde haya menos, o donde haya más dificultades para predicar el Evangelio. Por ejemplo, Pakistán, Kazajistán, todos los istans que hay por el mundo. Y el Evangelio no debe ser una cuestión de mínimos, ya he dicho antes. Cuidado que no reduzcamos el Evangelio a la nada. Y que ya podamos juntarnos con Satanás. Cuidado que no reduzcamos el Evangelio a la nada. El Evangelio no es solamente decir, vale, creemos en Jesús, ya está. No, el Evangelio es hablar de la condenación del pecado. El Evangelio es hablar de la soberanía de Dios. El Evangelio es hablar del juicio final y de la realidad del infierno. Algunos solamente solamente hay que hablar del cielo, las cosas bonitas, no hablemos del pecado ni del infierno. De la necesidad de santificación. Necesitamos ser santos. Dice, sed santos, yo soy santo, es lo que dice Dios, ¿no? Su palabra. Necesitamos hablar de el rapto, eso también es evangelio, de la salvación de los santos y de la autoridad e infalibilidad de la palabra de Dios. Algunos han reducido la palabra de Dios a los evangelios. Un día hablando con un pastor dice, dice, es que las palabras de Pablo eran de Pablo, las palabras de Pedro eran de Pedro, las palabras de Moisés eran de Moisés. Y entonces dice, las únicas palabras que valen son las de Jesús, que son el Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué necesito yo 66 libros en mi Biblia? Si la puedo reducir a 4, que es lo que me está diciendo él, redúcela a 4. Los evangelios, ya está. Lo demás, ¿para qué lo necesito? Ya lo han reducido tanto que se quedan una paginita, como un panfleto de evangelismo de estos. Ya está, 4 cosillas. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir significa ser de un mismo parecer, ¿vale?
En el original, ese sentir habla de ser de una misma mentalidad, ser de un mismo pensamiento. Así que ser de un mismo pensamiento, eso implica que ya no cabe tanta diversidad como algunos aceptan. Significa que el Evangelio es uno y no hay más. Romanos 15, 5 al 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda las palabras de Jesús, la oración que dice: que sean uno como tú y yo somos uno. Y 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa. Después nos llenamos la boca con diversidad y no me la sé muy bien, ¿no? Que la unidad no es uniformidad y que hay que aceptar la diversidad. Y dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, una misma forma de pensar, una misma mente y un mismo parecer. Algo falla en la realidad que podemos ver en la Iglesia evangélica. Y Filipenses 3, 16b dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Alguien se equivoca, ¿no? En la forma de hacer, alguien se equivoca. Y cuando intentamos unir cosas que no son lo mismo, ¿no recuerda eso a los pies de barro y hierro del libro de Daniel? Donde estamos juntando cosas que no casan ni con cola, que se dice en español. El Evangelio no debe ser sustituido por falsas promesas y mensajes de prosperidad, ni falsa autoestima, que en realidad es un orgullo disfrazado de piedad, ni Dios o Jesús la solución a tus problemas, ni falsas promesas de felicidad, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Aflicción es felicidad? Es que realmente hay textos que nos hablan claramente de que algo falla con las doctrinas que se están predicando. Ni de salud física o emocional. Jesús sanó a los que le dio la gana sanar. Sanó porque quiso, porque tiene poder para hacerlo. Pero no sanó a todos los enfermos que había en Israel y en Galilea y tal. No sanó a todos los enfermos. Sanó a los que él quiso. Y había un objetivo con ello. Las señales eran para los incrédulos. Era para mostrar que él era hijo de Dios. Pero ahora vamos a hacer cultos de avivamiento, unción y milagros. Gloria al Señor. Es como que estamos dando una cita a Dios y decir: Dios, hoy tienes que sanar, tienes que hacer milagros y tienes que tal. No, Él lo hace cuando quiere, como quiere y porque Él puede y quiere. Y si no quiere, no lo hará. Una noticia que salió, creo que fue en Protestante Digital, dice: el 66% de las iglesias evangélicas se han visto afectadas por las doctrinas de prosperidad. 2 de cada 3. ¿Dios nos ha llamado a ser prósperos? Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía ni almohada. ¿Cuántas veces no sería una piedra su almohada? Vivió realmente de una forma difícil. Y no tenía lugar donde nacer y fue a nacer en un establo.
que nosotros lo pintamos ahora muy bonito en un pesebre. ¡Ay, qué bonito! Mira la burra y las gallinas. ¡Qué antihigiénico! ¿No? Que, a ver, no idealicemos lo que es un pesebre. Es realmente algo sucio. Y en medio de eso, con esa humildad, nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Evangelio no tiene el objetivo de dar recompensas terrenales y carnales. No tiene el objetivo de solucionar problemas de este mundo, sino solamente de solucionar un problema, uno único, que es la muerte eterna que queda reservada para aquellos que no se rinden a Cristo. Y cuando el Evangelio se ve sustituido por esas doctrinas de felicidad, prosperidad, salud, conquista, vamos a conquistar reinos, de crecimiento y de sueños ególatras, se pierde la esencia de lo que es el Evangelio, se pierde la esencia del mensaje de salvación. Ese no es el mensaje de salvación. Cuando el predicador dedica más tiempo para hablar de sí mismo y de la denominación y el futuro glorioso que van a tener que de Cristo, algo pasa en las iglesias. Cuando las iglesias han sustituido la palabra de Dios por coaching, por marketing, por liderazgo empresarial, ya ni se habla del liderazgo de Biblia, el liderazgo bíblico. Ahora vas a unas conferencias de liderazgo y te dicen técnicas de liderazgo y de influencia y no sé qué y tal. Y son técnicas que se usan en el mundo empresarial. Algo pasa cuando le estamos dando más importancia a lo que nos viene de fuera que lo que tenemos. Es que no estamos valorando lo precioso que tenemos en la palabra de Dios. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Está haciendo un énfasis. Cuidado, haced caso a lo que os estoy diciendo. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Mateo 6:20 dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Todo lo que puedes conseguir aquí, todo lo puedes perder, todo te lo pueden robar, todo te lo pueden quitar. Pero si tú, en vez de edificar en esta tierra, edificas en el reino de los cielos, la vida eterna es lo que permanece. Eso no hay nadie que te lo quite. Y ayer también leíamos textos en este sentido. Y es que debemos trabajar por mostrar el Evangelio tal cual es. Son buenas nuevas, pero también son malas nuevas. Y si el Evangelio no confronta, no es Evangelio. El Evangelio te debe confrontar. Debes estar observando que, en mi vida debo mejorar esto, debo mejorar aquello. En mi vida debo trabajar esto, debo trabajar aquello. De arrepentirnos por esas áreas en las cuales no estamos siendo fieles. Y debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El Evangelio debe provocar arrepentimiento, debe provocar conversión, debe provocar regeneración, un cambio, y debe provocar santificación. El Evangelio son palabras de ánimo para aquellos que se rinden a Cristo. Sí que hay ánimo para aquellos que se rinden a Cristo, pero también debe ser un mensaje de condenación para aquellos que no lo hacen. Si no, no es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si no confronta con el pecado, es un falso evangelio. No lleva a la salvación, sino que lleva, solamente hay dos cosas: o salvación o perdición. Así que si no lleva a la salvación, ¿dónde nos lleva? A la perdición, ¿sí?
sin una verdadera renovación de la iglesia desde el interior, algo que sea realmente genuino y llevado por el arrepentimiento, la iglesia nunca va a crecer. Digo la iglesia, la iglesia como tal, iglesia en mayúsculas. Iglesias en minúsculas pueden crecer un montón, haciendo espectáculo. Pero en este momento estoy hablando de la iglesia en mayúsculas. El reino de Dios crece cuando hay una verdadera conversión. Y esa conversión la observa el mundo, y eso es de testimonio. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 6 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvieron problemas para predicar el Evangelio. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. O sea, nosotros les exhortábamos, pero no con cosas que fueran erróneas. Era la palabra de Dios. No fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántos hablan para agradar a los hombres y no a Dios? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonja es hablar para ganar la voluntad de alguien, para ganar la voluntad de alguien, para que alguien haga lo que tú quieres que haga. No usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, no quisieron nada. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Vamos a dar un reconocimiento a esta persona en un cuadro conmemorativo. Ni de vosotros ni de otros. Presentando así el Evangelio, como lo hemos presentado hoy, podemos concluir que a lo mejor es que hay cristianos que todavía no han abrazado el Evangelio. Todavía no han abrazado el Evangelio. Están en error, ¿por qué? Porque todavía no han abrazado el Evangelio como tal. Lo han comprendido a nivel mental, a nivel intelectual, pero no han dejado que el Evangelio entre en sus corazones y transforme sus vidas desde dentro. El único modelo de iglesia válido es el que se ajusta a las Escrituras y el que pone a Jesucristo, la palabra encarnada, como centro. Él es la palabra encarnada. Él vivió la palabra como tal y Él es un ejemplo para nosotros y un estímulo, porque dice la palabra de Dios que Él también fue sujeto a las debilidades a las que hemos sido sujetos nosotros, pero en Él no hubo pecado, y a eso somos llamados nosotros también, que en medio de esas debilidades desterremos el pecado para abrazar el Evangelio de Dios tal cual es, sin ningún adorno, aceptando a Cristo como es lo que hay. El que quiera ganar su vida aquí, la perderá, mas el que pierda su vida por causa del Evangelio en esta vida, ganará esa otra vida mucho mejor que esta en la eternidad. Amén.